Estimados hermanos, les saludo al Señor a ustedes nuevamente. Estamos reunidos el día de hoy para nuevamente escuchar la palabra del Señor, día domingo, día del Señor. Así que les invito cordialmente a que nos preparemos nuestros corazones y que encontremos en el mensaje del día de hoy una palabra que nos aliente, una palabra que nos guíe, pero a la vez también estemos preparados para lo que el Señor puede decirnos en nuestras vidas. Cada uno sabe y medita y sabe cómo está su corazón. El Señor conoce nuestros corazones y siempre la palabra del Señor es adecuada para cada uno de nosotros y nos habla en forma individual según nuestros contextos. Solamente debemos disponernos a poder escuchar su palabra y saber lo que Él nos quiere decir a través de ella. Así que oremos al Señor para que seamos dirigidos por Él. Gracias, Señor, por tu palabra que nos traerás el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que nos quiere decir, lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Dispone nuestro corazón, nuestra alma, y que podamos, Señor, también a través de este mensaje reflexionar y transformar nuestras vidas para que cada día podamos glorificarte aún más. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por tu palabra, gracias por la salud. Gracias, Señor, por este momento de poder vernos y a la vez también escucharnos, Señor, y en especial escuchar tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tú lo has puesto, Señor, con el propósito de seguir edificando tu iglesia y creciendo cada día más para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el texto del día de hoy está en Apocalipsis capítulo 3 y corresponde a la iglesia de Sardis, ya la iglesia de ahí también Asia Menor. Ya voy a leer el texto y ustedes ahí me acompañan sus, según sus Biblias o algún aparato electrónico, ¿ya? Dice así, 3 del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, revive lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, la iglesia de Sardis es una iglesia que una iglesia muy especial. Una iglesia que estaba en una ciudad que fue el antiguo la antigua capital del reino de Lidia, como le mencionan, Asia Menor. Y es una iglesia, es una ciudad, mejor dicho, que estaba geográficamente bien colocada y estratégicamente. ¿Y por qué? Porque estaba en un cerro, una montaña, donde no había acceso por los 3 lados. Solamente se podía acceder por el lado sur, según el mapa, y las puertas estaban por ahí, por lo tanto cualquier mercader, cualquier persona, visita o quien sea, solamente podía entrar por ese lugar, no había otro más. ¿Ya? Por lo tanto, ellos tenían mucha confianza y tranquilidad, porque se sentían seguros en el contexto de su ciudad geográficamente bien puesta, ¿ya? Era una ciudad idolátrica, una ciudad donde había mucho negocio, en especial trabajaban con el negocio de las telas y las tintas para poder hacer diferentes tipos de vestuario, túnicas y cosas por el estilo. Y a la vez también era una iglesia muy, como le mencionaba, una ciudad muy idolátrica. Eh, Adoraban a la diosa Artemisa, que es la diosa de la fertilidad, y a la vez también en ese mismo contexto ellos estudian mucho los ciclos de la fertilidad, ¿ya? Bueno, por lo mismo, ¿ya? Eh, el tema es que muy interesante saber que aunque
era una ciudad que estaba muy bien geográficamente puesta, eh, y sus habitantes estaban muy confiados por eso. Aún así fueron conquistados 2 veces. Aunque alguien no lo pueda creer, pero fueron conquistados 2 veces. Por el mismo lado sur, donde estaba la entrada. Y en algunos otros lugares, dice por ahí, algunos teólogos dicen que también fueron algunos conquistados o entraban ladrones, ¿ya? Eh, Escalando algunos de los riscos, ¿ya? Que tenía, que estaba alrededor de esta ciudad. Pero el tema principal de esto, hermanos queridos, es que eh, tal como las demás iglesias tenían 3 aspectos importantes en los cuales el Señor, a través del ángel y el mensajero, les hablaba. Sardis también tenía estos 3 aspectos importantes, que uno era una amonestación, ¿ya? O una censura. También tenía una exhortación y a la vez también una promesa. Sardis tenía también estas 3 cosas. Específicamente parte el texto bíblico con una censura, ¿ya? O una amonestación. Eh, y en ese contexto entonces vamos a ver lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Lo primero que nos quiere decir el texto es que hay efectivamente una amonestación o una censura a la iglesia de Sardis con respecto a su vida espiritual. Y lo primero que creo que veamos es a través de una frase que dice que no todo lo que brilla es oro. Y es una frase que yo sé que todos ustedes la conocen o la han dicho en algún momento determinado, ¿ya? Y esta es una amonestación clara y directa. Y esta amonestación tiene relación con un texto bíblico que está ahí en Juan capítulo 4, versículo 24. Y donde dice que todos aquellos que son del Señor le deben adorar en espíritu y en verdad, ¿ya? El Señor busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, dice el texto. Interesante porque entonces ese texto está muy ligado al tema de la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque el texto de Juan nos invita a entender que nosotros como creyentes debemos buscar adorar a Dios, primeramente entendiendo lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo para el Dios verdadero, quien nos rescató. A la vez también nos hace exhortar o reflexionar a que nuestro ser interior debe partir en la adoración, entregando nuestro ser completo a Él, para que también externamente reflejemos lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Entonces, en ese contexto, claramente, todo nuestro ser entonces debe adorar a Dios, interna y externamente, no solamente externamente, internamente no. O no reflejar externamente lo que no somos internamente. Todo nuestro ser entonces debe adorar a Dios o debe servirle, ¿ya? En todos los sentidos. Es como una manzana, ¿ya? Ustedes han comido una manzana o han visto una manzana de estas rojitas o estas verdes, depende del gusto de ustedes, y que al verdad darle un mordisco porque somos tentados a hacerla porque se ve rica y jugosa a lo mejor, y que pensamos que al morderla tiene ese crujir, digamos, cuando se parte la manzana. Tomamos aquella manzana, le damos el mordisco y nos encontramos que interiormente no era lo que exteriormente reflejaba. O estaba podrida por dentro, o tenía algo malo, o estaba harinosa, es cierto que desagradable una manzana harinosa, o a lo mejor nos comió una mitad de un gusano, no sé. Pero no reflejaba la manzana lo que internamente tenía, no reflejaba internamente lo que externamente mostraba. Entonces, en ese contexto, entonces pasa lo mismo con Sardis, en el sentido de que la iglesia de Sardis, ahora estamos hablando de la iglesia, no de la ciudad, de la iglesia de Sardis, era una iglesia que mostraba ser una iglesia brillante y una iglesia en la cual Dios la conocía. El texto dice: yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces, yo conozco tu reputación, conozco dónde estás insertada, conoce y conozco que todos te ven como una iglesia viva. El Señor conocía a esta iglesia.
en la omnisciencia de Dios, en el conocimiento de todas las cosas. Dios conocía a la iglesia y conocía el corazón de aquellos que frecuentaban la iglesia de Sardis. ¿Ya? Ellos, lamentablemente, se habían acomodado a un sistema de vida acorde a la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis, entendamos nuevamente que era una ciudad pagana, una ciudad también idolátrica, una ciudad que tenía exceso de confianza, la cual era muy malo, por lo que ya les comenté, y se habían acomodado entonces al entorno, y se habían mimetizado con la ciudad de Sardis y todo su día a día. Tenían una apariencia externa de piedad, de ser la iglesia que el Señor quería, pero no era así. Interiormente era una iglesia que estaba muerta espiritualmente. Se veía viva, o decía que estar viva, pero a la vez también era una iglesia que interiormente estaba muerta. Era como la historia de la higuera ahí en Marcos capítulo 11 versículo 20, donde dice que las hojas se veían hermosas, pero nunca dio fruto. Hermanos, era una iglesia cristiana, una iglesia que de nombre era cristiana, pero que en su interior no reflejaba lo que Cristo había hecho en su vida. Isaías 29:13 nos habla al respecto y nos dice lo siguiente: este pueblo me alaba con boca y me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces, este texto de Isaías nos habla mucho acerca también de Sardis y quizás también nos llama a reflexionar con respecto a nuestra vida. Hoy debemos entender entonces cómo estamos marchando, cómo estamos conduciendo nuestra vida espiritual. Estamos marchando con la voz de Dios. Estamos llevando nuestra vida con la voz de Dios a través de su palabra. ¿O estamos realmente haciéndolo de la boca hacia afuera? ¿Estamos realmente reflejando desde mi interior hacia mi exterior lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Sardis y su mensaje entonces llega el día de hoy, donde la iglesia del día de hoy, y de muchas iglesias, se preocupan mucho por lo externo, pero despreocupan lo espiritual. Y no solamente estamos hablando del tema de la comunidad, no estamos hablando de la iglesia, ya de sus líderes que enseñan, que capacitan a lo mejor, o que hay un sistema eclesiástico, administrativo de gobierno. Estamos hablando de usted y yo, de personas que somos la iglesia y que nosotros debemos también ver y reflejar y velar por cómo está mi vida personal. En ese contexto entonces debemos buscar y cuidar cómo estamos brillando realmente. ¿Lo estamos haciendo en base a lo que el Señor nos ha enseñado a través de su evangelio? Todo lo que hay en nuestra vida, hermanos queridos, debe reflejar externamente el producto del amor de Dios, del Señor en nuestros corazones. Que mostremos realmente a un Dios vivo y a una iglesia viva y brillante. Usted y yo debemos brillar para Cristo. Así debe ser. Por lo tanto, la iglesia de Sardis era viva, pero estaba muerta espiritualmente e iba a una muerte realmente directa y clara, si ella no hacía un cambio radical en su vida personal y en su vida eclesiástica. Por lo tanto, también lo otro que el Señor nos quiere mencionar a través de esto, es que, a través de este texto, es que así como debemos, y nos exhorta el Señor también, a brillar y ser luz, también nos llama a despertar y arrepentirnos de nuestros malos caminos. El versículo 2 y el versículo 3 de Apocalipsis nos dice al respecto entonces. Y dice así, dice, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Interesante,
Porque el texto ahora exhorta a la iglesia. Dios, en su misericordia y en su amor, aún viendo cómo estaba la iglesia, le exhorta a todos aquellos que frecuentaban la iglesia a cambiar y arrepentirse de sus pecados. Entendamos que ellos estaban empapándose y estaban mimetizándose, muchos de ellos, con la iglesia, con la ciudad. ¿Ya? Que aunque reflejaban una vida de iglesia, o reflejaban una iglesia viva, ya con sus obras, su corazón no estaba con ellos porque su corazón estaba con las cosas del mundo y con las cosas de la ciudad. ¿Ya? Entonces, nos llama a despertar. Y ahí el texto claramente nos dice ahí en el versículo 2, despierta. Pero yo me quedo personalmente con la versión Reina Valera 60, donde dice, está vigilante. O dice, sé vigilante. Que está muy acorde esa palabra a el original. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de vigilante, entonces el texto nos enseña y nos llama a estar vigilantes, a estar atentos espiritualmente a cómo está mi vida, a reflexionar, a buscar realmente a través de su palabra que nos exhorta a ver y cambiar nuestro camino si realmente no estamos conduciéndolo como Él quiere. A salir de nuestro lugar de comodidad, siendo vigilantes, ¿cierto? Y a la vez también agregamos la palabra despertar para que nos despabilemos, como dice la palabra, ya muy común, y enfrentemos realmente nuestra condición y que nos salgamos de nuestro espacio de comodidad para volvernos a Cristo y reflejar interiormente y cambiar nuestra vida si estamos errados interiormente. Debemos ser verdaderos cristianos que adoren en espíritu y en verdad, interior como exteriormente. Nos pide también que revivemos, dice el texto bíblico, ¿ya? Que revivemos y que afirmemos lo que el Señor nos ha entregado. ¿Y quién nos ha entregado? ¿Qué ha entregado usted al Señor? Bendiciones. Nos ha entregado el Evangelio, que por gracia somos salvos. El servicio de corazón sincero al Señor, que nos exhorta en su palabra. La iglesia de Sardis, o la ciudad de Sardis, decía que había sido, que se entendía una iglesia, o una ciudad, perdón, muy confiada. Pero tan confiada era que 2 veces fueron conquistados. Y eso era porque no estaban vigilantes, no estaban atentos a todo lo que podía ocurrir por esa sola entrada que tenían por el lado sur. Y al no ser vigilantes y con un exceso de confianza, cayeron. El Señor nos pide el día de hoy, hermanos, también, que como iglesia, personalmente también hablando, como iglesia que somos, a que estemos vigilantes en las áreas de nuestra vida en las cuales el enemigo pueda entrar y pueda derrumbarnos y pueda hacernos caer en pecado y avergonzar el nombre del Señor. Todos tenemos áreas en las cuales son estrechas, ¿cierto? Y que debemos estar en constante vigilia y cuidando esas áreas para que no entre el enemigo influenciándonos a través de esas debilidades y que podamos caer redonditos y avergonzar el nombre del Señor. El enemigo busca, él es sabio, hermanos. Es el padre de la mentira, porque estamos hablando de Satanás. Cuando nos puede engañar y engatusar y mostrar algo lindo, pero que por dentro es muerte. La iglesia debe cuidar entonces, hermanos queridos, como congregación también, constantemente, los lugares también donde el evangelio, donde el enemigo puede entrar y avergonzar a la iglesia del Señor. Debemos dejar la apariencia y renovarnos, ¿ya? Y recordar, incluso el texto dice, así que recuerda lo que has recibido y oído. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué cosas debemos recordar? Debemos recordar personalmente la comunión con el Señor. Debemos recordar qué debemos ser como hijos del Señor. ¿Cuál es mi relación con Dios? Debemos recordar lo que el Evangelio hizo en nuestras vidas, personalmente. Debemos dar testimonio de ese Evangelio, pero también congregacionalmente. También debemos entender que debemos servir de corazón sincero.
que debemos amar a nuestro prójimo, a mi hermano que está a mi lado, pero también al que no es mi hermano en la fe, pero también puede llegar a ser hermano en la fe a través del amor que yo puedo darle a él por el mandato que el Señor nos ha dado. Debemos ser una iglesia, hermanos, viva, no una iglesia religiosa, una iglesia basada en el Señor. Hermanos, debemos recordar entonces la esencia del Evangelio. La iglesia de Sardis tenía cultos, tenía ceremonias, tenía reuniones, tenía tradiciones, y todos los que iban ahí participaban. Pero todo lo que hacían no era grato a Dios, porque era vacío, porque su corazón estaba lejos de Dios. No tenían fe, esperanza y amor. La esencia del Evangelio es la fe, la esperanza y el amor. Usted y yo debemos tener eso y mucho más para vivir una vida en la cual agrademos al Señor. Todo eso viene entonces del conocimiento del Evangelio. El recordar, dice, recuerda lo recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no, dice que vendrá como ladrón en la noche a disciplinar a su pueblo, a buscar también a su pueblo en un momento determinado para disciplinarlo en esta vida. Porque usted y yo estamos seguros en Cristo, pero debemos tener cuidado cómo está nuestra vida. Debemos obedecer, entender, debemos tener cuidado a quien adoramos. ¿Adoramos al Dios verdadero, al Dios que reina mi vida, o adoramos nuestra vida, o lo que ronda en nuestra vida? Hermanos, arrepintámonos de nuestros pecados. Busquemos de corazón sincero a Dios, quien puede restaurar nuestras vidas, restaurar matrimonios, restaurar nuestras familias, restaurar nuestros hijos, volverlos al Evangelio. Busquemos, congreguémonos, seamos una iglesia dirigida por hombres, pero hombres que busquen al Señor. Nuestra fe y nuestra confianza, su fe y su confianza, no está en la institución, no está en hombres que dirigen la iglesia. Su fe, su confianza está en Cristo. No en las instituciones, no en este mundo. Está basada en Cristo, que murió por la iglesia, su iglesia. Y esa iglesia es usted y soy yo. Por otro lado también, hermanos, otro punto importante es que Dios también le da una promesa a la iglesia de Sardis. Y le da la esperanza en un día futuro de vivir eternamente con Cristo, en las bodas del Cordero. Dentro de esta omnisciencia que Dios tiene, Él sabe también el corazón de todos aquellos, o Él sabía el corazón de todos aquellos que iban a la iglesia de Sardis. Él los conocía, Él sabía sus nombres, sabían quiénes eran y lo que eran. Sabía las obras que ellos hacían en forma personal y como iglesia. Él conocía también a los suyos. Por lo tanto, dice el texto, aquellos que no se mancharon, desde el versículo 4 en adelante. Dice aquellos que no se mancharon, y mancharse en el contexto es equivalente al no contaminarse. O sea, aquellos que no se contaminaron con el mundo, no se contaminaron con la ciudad de Sardis, con sus deleites, con sus pasiones. Ellos que se mantuvieron firmes en la fe, porque eran los escogidos de Dios, ellos recibirán y vivirán por siempre con Cristo. Y tendrán vestiduras blancas. Y la vestidura blanca o lo blanco es sinónimo de pureza, es sinónimo de santidad, de gozo. Interesante porque Juan les habla a la iglesia de Sardis, el mensajero de la iglesia de Sardis, le habla en este contexto, en esta forma muy coloquial, porque la ciudad de Sardis trabajaba las telas y trabajaba las tinturas, por lo tanto sabía lo que era mancharse, ¿cierto? O la mancha, y sabía lo que era una vestidura blanca. Entonces le hacía mucho sentido a la iglesia de Sardis, ya y a los habitantes que eran parte también de la iglesia, este tema del mancharse. Entonces, el no influenciar, el no sucumbir ante la sociedad idolátrica, eso era y iba a ser para aquellos
que se mantuvieran vigilantes y que no caer, y aquellos que no cayeran en tentación en la ciudad. Hermanos, aquellos que no se desvanecieron, aquellos que no jugaron, que no coquetearon con la ciudad, claramente se mantuvieron firmes en la fe, serían vestidos con vestiduras blancas. Hermanos, ellos gozarían la gloria venidera. Entonces, la reflexión para nosotros es, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú en ese contexto? La expresión acá sobre hombres de blanco también alude a este tema de las vestiduras blancas o vestidos blancos, como la esposa cuando va a encontrarse con el novio al final de los tiempos. Hermanos, todos los creyentes en Cristo Señor, una vez llamados y convertidos por la acción del Espíritu Santo, no podemos vivir vidas alejadas del Señor. No podemos olvidar quién es Cristo y debemos volver si es así. Si estamos caminando en nuestra vida espiritual no está buena, debemos volvernos porque Él nos invita. Él es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia que nos exhorta el día de hoy y en muchas otras formas y maneras a volvernos a sus caminos. Él nos ama y por medio de su Espíritu Santo, hermanos, nos llama a volver al camino correcto. Nosotros, como hijos del Señor, estamos escritos en el libro de la vida. Y eso significa, metafóricamente, que todos aquellos que han sido regenerados por Cristo, nunca, jamás, porque el texto lo dice claramente, dice, jamás, dice versículo 5 en adelante, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré. Metafóricamente está diciendo que los que son justificados por Cristo, nunca, nunca perderán la salvación en ningún momento, porque somos de Cristo, una vez y para siempre. El Espíritu Santo nos ha sellado porque somos sus hijos, nos da una seguridad de tener la herencia de algún día estar en la presencia del Señor por siempre. Muchos de los que estaban en la iglesia de Sardis no eran convertidos, muchos de aquí eran profesantes, pero el Señor les llama para que tengan cuidado de lo que están haciendo a través del Evangelio, a través de la carta enviada a ellos, para que se vuelvan y que cuiden su vida, y que se vuelvan al Señor y que vean el Evangelio y que reconozcan al Señor como su Salvador. Le exhorto también a aquellos creyentes en el Señor que tengan cuidado de no empaparse con las cosas de este mundo, porque aquellos que no lo hacen y que se mantienen firmes y luchan, el Señor nos dará esa gran bendición de estar por siempre con Él. Hermanos, seamos vigilantes, seamos cuidadosos, seamos obedientes. Recordemos la misericordia de Dios que se renueva día a día. Demos gracias por eso. Y que el Señor nos ayude a vivir para servir con un corazón entregado y que ama a su Señor. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas con tu amor sincero, con tu amor de entrega, Señor, apasionado por nosotros y amándonos, Señor, aún en nuestras debilidades y pecados. Ayúdanos, Señor, a poder buscar tu rostro, a poder, Señor, confiar en ti y saber que tú eres mi Dios, nuestro Señor, y que en ti estamos seguros. Perdona nuestros pecados, Señor. Restaura nuestras vidas, Señor, espirituales. Estamos lejos de ti o estamos externamente, Señor, mostrando algo que no es. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a volver a ti, Señor, a volver, Señor, a la esencia del Evangelio, a buscar tu rostro desde nuestro corazón hacia ti, Señor. Gracias por todo, Padre eterno. En tu nombre oramos, cuídanos y guíanos siempre. Por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un bonito día. Nos vemos.